Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Hemos estado hablando en los últimos días sobre las disciplinas espirituales y el día de hoy vamos a hablar sobre la adoración. No sé a cuánto les ha pasado que los mejores recuerdos que tenemos de nuestra niñez no tienen nada que ver con regalos de Navidad o cumpleaños, sino con los momentos que compartimos con amigos y familiares. Jugar con los amigos es uno de los mejores recuerdos que podemos albergar, pero una vez que crecemos nos alejamos de esos amigos, sin despedidas, sin agradecimientos por aquellos momentos, por aquellos regalos de cumpleaños o por simplemente haber sido amigos. A veces nuestra relación con Dios es algo similar, pues vamos a algún evento donde Él es el invitado de honor, le damos un regalo, entonamos cantos congregacionales y luego nos enfocamos en otras cosas, dejando a Dios de lado. Por ejemplo, hablar con los que están a nuestro lado. Jesús mismo reenfatizó y obedeció el mandamiento del Antiguo Testamento de adorarás al Señor tu Dios. Esto lo pueden ver en Mateo capítulo 4 versículo 10. Es el trabajo y a la misma vez el privilegio de todo el pueblo de adorar a su Creador. Venid, adoremos y postrémonos, dice el Salmo 95:6. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Dios dice claramente que lo adoremos. Es nuestro propósito. La devoción sin adoración es impensable, pero aquellos que persiguen la devoción deben entender que se puede adorar a Dios en vano. Jesús citó otro pasaje del Antiguo Testamento que advierte sobre la adoración de Dios en vano. Lo podemos leer allí en Mateo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Nótese que el pasaje en español dice honrar en el versículo 9. Sin embargo, en griego, el verbo sebomai significa adorar. Dios llama en este pasaje adoración a toda actividad que ellos hacen. Y este pueblo creía que estaban adorando a Dios, pero él rechazó su adoración porque era en vano. ¿Cómo podemos adorar a Dios sin adorarlo en vano? ¿Cómo podemos ofrecer a Dios una adoración aceptable? Podemos ver Hebreos capítulo 12, versículo 28. Debemos aprender una parte esencial al perseguir la semejanza de Cristo, la disciplina espiritual de la adoración bíblica. Es difícil definir bien el verbo adorar. Vamos a observarlo primero. En Juan 20:28, cuando el Jesús resucitado apareció a Tomás y le mostró las marcas en sus manos y el costado, una adoración sucedió cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, en Apocalipsis 4:8, leemos que los cuatro seres vivientes alrededor del trono adoran a Dios día y noche sin cesar y dicen, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces en el versículo 11, los 24 ancianos alrededor del trono de Dios en el cielo le adoran lanzando sus coronas a sus pies e inclinándose ante él diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el próximo capítulo, miles y miles de ángeles, los ancianos y los seres vivientes alrededor del trono celestial de Jesús, el Cordero de Dios, claman a gran voz en adoración diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso está en Apocalipsis 5:12. Inmediatamente la adoración llega de toda criatura diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto está en el versículo 13. Ahora vamos a describir lo que hemos visto. El verbo adorar proviene del latín adorare y hace referencia a dirigir la palabra a alguien, ya sea de veneración o de súplica. Luego se aplicó al hecho de ofrecer oraciones a los dioses o esas mismas súplicas. El verbo adorare se forma con un prefijo ad, que significa a o hacia algo, y el verbo orare, que es hablar, decir, pronunciar una fórmula o un ritual. Así que adorar a Dios significa dirigirse a Dios en súplica u oración, acercarse a Él para magnificar su grandeza, cuando el santo y todopoderoso Dios,
el creador y sustentador del universo, el juez soberano a quien debemos darle cuentas, Él es digno de todo el valor y honor que podamos darle, e incluso es infinitamente más de lo que imaginamos. Nótese cómo aquellos alrededor del trono de Dios en Apocalipsis 4:11 y 5:12 se dirigen a Dios como el digno de muchas cosas. Cuanto más nos enfocamos en Dios, más entendemos y apreciamos sus méritos infinitos. Así como entendemos y apreciamos esto, no podemos evitar responderle. Así como una puesta del sol es indescriptible o la vista que se observa en la cima de una montaña evocan una respuesta espontánea, no podemos encontrar el valor de Dios sin producir una respuesta a la adoración. Si pudieras ver a Dios en este momento, absolutamente entenderías sus méritos que conllevan a la adoración, a lo cual caerías instintivamente en tu rostro y le adorarías. Esta es la razón por la cual leemos en Apocalipsis que aquellos que están alrededor del trono y ven a Dios y caen en sus rostros en adoración, y aquellos seres vivientes más cercanos a Él están tan asombrados con sus méritos que por toda la eternidad le adoran sin cesar diciendo, Santo, Santo, Santo. Entonces, si bien podría matizarlo extensamente, aquí está mi definición simple. Entonces, si bien podría matizarlo extensamente, aquí está mi definición simple. Adoración es enfocarse en Dios y responderle a Él. Pero aún no estamos en el cielo para ver al Señor de esta manera, para enfocarnos en Él visualmente. Entonces, ¿cómo el invisible Dios se revela a sí mismo a nosotros para poder enfocarnos en Él? Primero, Él se ha revelado de una manera general a través de la creación. Podemos verlo en Romanos 1:20. Por lo tanto, la respuesta correcta a la impresionante puesta de sol, a la espectacular vista de la montaña, es adorar al Creador de tal belleza y majestuosidad. Segundo, y más específico, Dios se ha revelado impecablemente a través de su palabra escrita, que es la Biblia. Podemos verlo en 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:20 y 21. Y su palabra encarnada, que es Jesús el Cristo. Podemos verlo en Juan 1:1, Juan 1:14, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En respuesta, debemos buscar a Dios por medio de Cristo, como se revela en la Biblia. Mientras lo hacemos y el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento, vemos a Dios revelado en las Escrituras y respondemos con adoración. Por ejemplo, hemos leído solo en la Biblia, en Apocalipsis 4:8, que Dios es santo. Al meditar en esto, comenzamos a descubrir qué significa que Dios sea santo. El Espíritu Santo entonces provoca en nosotros el deseo de adorarle y que ese deseo nos abrume. Pero exactamente cómo descubrimos más de lo que significa que Dios sea santo, la Biblia, que es la fuente más confiable y autoritativa en la tierra sobre información acerca de la santidad de Dios, nos lo dice. Y para aprender de la Biblia sobre cómo es la santidad de Dios, entre los lugares que vemos están los pasajes sobre Jesús, pues el Santo Dios es más claramente revelado en Jesucristo, quien es Dios en carne. Si por medio de la meditación nos enfocamos en la persona y obra del Cristo que se encuentra en la Biblia, entenderemos más al Santo Dios, porque Jesús lo ha dado a conocer, dice Juan 1:18, y en la medida en que realmente comprendamos más a Dios, a su vez le responderemos más en adoración. Es por ello que toda adoración a Dios, pública o familiar, privada, debe basarse sobre la Biblia. La Biblia nos revela a Dios para que nos enfoquemos en Él y en la medida en que nos enfocamos en Él, lo adoraremos. Entonces, si hay una pequeña revelación de Dios, hay un enfoque pequeño en Dios. Por el contrario, mucha revelación de Dios fomenta mucho enfoque en Él, lo que a su vez evoca mucha adoración a Dios. La lectura de la Biblia y la predicación son centrales en la adoración pública porque ellas son más claras, más directas, presentaciones más extensas sobre Dios en esas reuniones. Por las mismas razones, el consumo de la Biblia y la meditación son el corazón de la adoración privada. En la adoración también podemos entonar canciones saturadas de la Biblia como una declaración musical de la verdad de Dios y una respuesta bíblica, alabanza y acción de gracias, a la revelación de Dios. La oración expresa en una manera bíblica nuestra devoción adoradora y dependencia en Dios como Él es revelado en la Escritura. También lo hace el dar.
Dios ha ordenado el bautismo y la cena del Señor como elementos de adoración pública y en una manera visual. Estos también proclaman y nos recuerdan la verdad divinamente revelada. Todos los elementos de adoración prescritos en la Escritura nos ayudan a enfocarnos en Dios. Ya que la adoración se enfoca en y responde a Dios, independientemente de lo que estemos haciendo, no estamos adorando si no estamos pensando en Dios. Es posible que estés escuchando un sermón bíblicamente sólido, pero si no estás consciente de lo que dice acerca de Dios o de Dios para ti, no estás adorando. Puedes estar cantando santo, 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 pero si no estás pensando en Dios mientras cantas, no estás adorando. Podrías escuchar a alguien orando, pero si no estás orando con él o ella y pensando en Dios, no estás adorando. En otro sentido, podemos decir que todas las cosas hechas en obediencia al Señor, incluyendo las cosas de cada día en el trabajo y en el hogar, son actos de adoración. Pero estos no sustituyen la adoración a Dios que se enfoca directamente exclusiva de cualquier otra actividad basada en la Biblia. La adoración a menudo incluye palabras y acciones, pero esto va más allá de ellos, al enfoque de la mente y el corazón. Adoración es el enfoque centrado en Dios y la respuesta del alma. Es estar preocupado por Dios. Así que no importa lo que esté diciendo, cantando o haciendo en cualquier momento, estás adorando a Dios solo cuando Él es el centro de tu atención. Pero siempre que te concentres en los méritos infinitos de Dios, responderás en adoración con tanta seguridad como la luna refleja al sol. Este tipo de adoración no es en vano. La adoración tampoco es en vano cuando es hecha en espíritu y en verdad. Y el pasaje más profundo en cuanto a la adoración se refiere se encuentra en el Nuevo Testamento y es Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Allí Jesús dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Antes de que podamos adorar en espíritu y en verdad, debemos tener entre nosotros a aquel quien es el Espíritu de verdad. Juan 14:17. Es decir, el Espíritu Santo. Él solo vive entre aquellos que han ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin Él, la verdadera adoración no ocurrirá. Como declara 1 Corintios 12:13, nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto no significa que una persona no pueda pronunciar las palabras Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo, ya que cualquiera que puede hablar puede pronunciar esta frase. Más bien significa que nadie puede decir Jesús es el Señor como una confesión genuina de su sumisión en adoración a Cristo sin el poder regenerador y la presencia del Espíritu Santo. Él es el único que nos revela a Dios, quien nos convence de nuestro pecado contra Dios y quien hace irresistible a Cristo y su poder salvífico. El Espíritu Santo abre la mente a la verdad de la Escritura y despierta corazones muertos hacia Dios. Él hace que las almas que estaban frías en la adoración se enciendan con pasión por Cristo. Tener el Espíritu Santo viviendo dentro no garantiza que siempre adoremos en espíritu y en verdad, pero su presencia significa que sí podemos. Adorar a Dios en espíritu involucra adoración desde el interior hacia afuera. También es necesaria la sinceridad en nuestros hechos de adoración. No importa cuán espiritual sea la canción que estás entonando, no importa cuán poética pueda ser la oración que estás pronunciando, si no hay sinceridad, entonces esto no es adoración, sino que es hipocresía. El equilibrio para adorar en espíritu es adorar en verdad. Adorar en verdad es adorar según la verdad de las Escrituras. Primero adoramos a Dios tal como se revela en la Biblia, no como quisiéramos que fuera. Lo adoramos de acuerdo con la verdad de quien dice ser un Dios de misericordia y justicia, de amor e ira, que da la bienvenida al cielo y condena al infierno. Segundo, la adoración, de acuerdo a la verdad de la Escritura, significa adorar a Dios en las maneras a las que Él ha dado su aprobación en la Escritura. En otras palabras, lo que debemos hacer en la adoración a Dios es lo que Dios dice en la Biblia que debemos hacer en dicho servicio de adoración. Por eso adoramos tanto en espíritu como en verdad, con corazón y cabeza, con emoción y pensamiento. Si adoramos con demasiado énfasis en el espíritu, seremos blandos y débiles con la verdad.
adorando principalmente de acuerdo con los sentimientos. Eso puede llevar desde una tolerancia perezosa e irreflexiva de cualquier cosa en la adoración en un extremo hasta un incontrolable fuego espiritual en el otro. Pero si exageramos la adoración en la verdad y minimizamos la adoración en espíritu, entonces nuestra adoración será tensa, sombría y fríamente predecible. En realidad, estas verdades equilibrantes de adorar en espíritu y en verdad se complementan entre sí. Es útil darse cuenta de esto porque, francamente, todo cristiano a veces intenta ofrecer el sacrificio de adoración, pero no encuentra fuego en el altar del corazón. La meditación en la verdad, bien hecha, puede encender las emociones de la adoración y ayudarnos a adorar en espíritu. Por el contrario, el corazón correcto a Dios, listo para adorar en espíritu, ama la verdad de Dios y anhela ser guiado por la verdad. Incluso, si individualmente nos inclinamos más hacia el espíritu o la verdad en la adoración, debemos tener ambos. Jesús dijo algo muy similar en Marcos 12:30 cuando declaró que el mandamiento más grande involucraba amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente. La adoración que surge de corazones encendidos por la verdad y expresada por pensamientos sinceros hacia Dios no será rechazada como adoración en vano. Pero, ¿qué pasa si soportamos un largo periodo de sequedad espiritual donde prácticamente toda supuesta experiencia de adoración parece poco más que un ejercicio de hipocresía? ¿Por qué continuar con la disciplina si nos sentimos atrapados en una rutina de adoración vana? ¿Deberíamos dejar de asistir a la adoración o descontinuar las devociones diarias si parece que no podemos mantener el equilibrio adecuado entre el espíritu y verdad? No, no debemos dejar de participar en las formas de adoración, aunque no tengamos los sentimientos de adoración. Hay algunas cosas en las que debemos preservar incluso cuando no nos apetece, simplemente porque es lo correcto. Recuerda que incluso nuestra mejor adoración es imperfecta de alguna manera, por minúsculas que puedan parecer esas imperfecciones. Pero no abogamos por el cese de la adoración, porque de alguna manera sea defectuoso. Más importante aún, el gran avance en la restauración del gozo y la libertad de adoración probablemente ocurrirá en el contexto de la adoración. La gente a veces dice con frecuencia que no tenían ganas de ir a la iglesia por un servicio en particular, pero se disciplinaron para asistir y algo sucedió durante ese tiempo que les refrescó y les restauró su perspectiva espiritual. Cada creyente debe cruzar algunos desiertos espirituales en su peregrinaje a la ciudad celestial. Algunos lugares áridos se pueden atravesar en una hora o en unos días. De vez en cuando, sin embargo, es posible que debas viajar durante semanas con el alma casi marchita. Continúa en adoración. Clama a Dios por una conciencia renovada de los ríos de agua viva. Acuérdate que esto hace referencia al Espíritu Santo que Jesús en Juan 7:38 prometió que fluirían en cada creyente. Pero no dejes de adorar, no te rindas en el desierto, no sabes qué tan ancho es y es posible que estés casi al otro lado. Y es que la adoración se espera que sea tanto pública como privadamente. Según Hebreos 10:25, Dios espera que su pueblo participe regularmente en reuniones de adoración con otros creyentes, advirtiendo específicamente sobre no descuidar la reunión como algunos tienen por costumbre. Así que el núcleo de la disciplina de la adoración implica desarrollar el hábito de reunirse fielmente con otros creyentes, donde el propósito principal es adorar a Dios. La Iglesia de Jesucristo no es una colección de aislacionistas. El Nuevo Testamento describe la Iglesia con metáforas como rebaño en Hechos 20:28, cuerpo en 1 Corintios 12:12, estructura en Efesios 2:21 y hogar en Efesios 2:19, cada uno de los cuales implica una relación entre unidades individuales y un todo principal. Expresar y experimentar el cristianismo casi siempre a nivel individual, es decir, excluyendo la dinámica del grupo, significa que perderá innecesaria y pecaminosamente gran parte de la bendición y el poder de Dios. Hebreos 10:25 enseña que aquellos que descuidan el hábito disciplinado de reunirse con otros creyentes han desarrollado un hábito no cristiano. Reunirse significa sin lugar a dudas reunirse en la presencia física de otros creyentes. No solo las palabras en sí mismas no permiten otra interpretación, sino que
Esta carta, cuando fue escrita a los hebreos, no había otra forma de interpretar esa frase, así que no podemos persuadirnos de que nos reunimos con otros cristianos cuando por medios electrónicos los vemos adorar en otros lugares. Hay buenas razones que apoyan la idea de proporcionar acceso a la adoración de la iglesia por video, ya sea grabado o video en vivo. Pero ninguna de esas razones incluye la idea de sustituir la asistencia a la iglesia por el ministerio de los medios de comunicación de aquellos que pueden hacerlo. Además, la bendición de una vida devocional personal, consistente y de alta calidad no lo exime de adorar con otros creyentes. Sus experiencias devocionales pueden rivalizar con las de Jonathan Edwards o George Mueller, pero necesitan la adoración colectiva tanto como ellos y estos cristianos judíos en Hebreos 10:25. Hay un elemento de adoración en la vida cristiana que nunca se puede experimentar en la adoración privada o viendo la adoración a través de un video. Hay algunos dones y bendiciones que nuestro Padre da solo cuando nos reunimos con otros creyentes, ya que somos su familia. Por otro lado, no importa cuán satisfactoria o suficiente parezca nuestra celebración de adoración pública regular, hay experiencias con Dios que Él da solo en nuestra adoración privada. Jesús participó fielmente en la adoración pública en la sinagoga cada sábado. Podemos verlo en Lucas 4:16 y en las asambleas declaradas de Israel en el templo de Jerusalén. Sin embargo, además de eso, Lucas observó que Jesús se retiraba a lugares desolados y oraba. Lucas 5:16. Como dijo el conocido comentarista puritano Matthew Henry, la adoración pública no nos excusará de la adoración secreta. ¿Cómo podemos adorar a Dios públicamente una vez a la semana si no nos interesa adorarlo en privado durante la semana? ¿Podemos esperar que las llamadas de nuestra adoración a Dios ardan intensamente en público en los fines de semana, cuando apenas parpadean para Él en secreto en otros días? ¿Cómo podría ser que nuestra experiencia de adoración colectiva a menudo no nos satisfaga porque no buscamos una adoración satisfactoria en privado? No hay forma, dice el pastor galés Geoffrey Thomas, que aquellos que descuidan la adoración secreta puedan conocer la comunión con Dios en los servicios públicos los fines de semana. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios espera que adoremos en privado para poder bendecirnos. Minimizamos nuestro gozo cuando descuidamos la adoración diaria a Dios en privado. Qué increíble bendición que Dios no limite nuestro acceso a Él y que podamos disfrutarlo cada día de la semana. Todos los días nos espera la fuerza, la guía, el aliento, el perdón, el gozo y todo lo que Dios es. Nunca vivirás un día cristiano sin una invitación a crecer en intimidad con Jesucristo mismo ese día. Piénsalo. El Señor Jesús está listo para reunirse contigo en privado todo el tiempo que desees, todo el tiempo que estés dispuesto, incluso cuando estés ansioso de reunirse contigo todos los días. Supongo que ha sido uno de los miles que siguieron a Jesús durante gran parte de los últimos 3 años de su vida terrenal. ¿Te imaginas lo emocionado que estarías si uno de esos discípulos te dijera, el maestro me envió para decirte que está dispuesto a reunirse contigo en privado cuando estés listo y por todo el tiempo que quieras pasar con él? Te estará esperando casi todos los días. ¡Qué privilegio! ¿Quién se hubiera quejado de esta expectativa? Bueno, eso es un maravilloso privilegio y esa expectativa realmente te pertenece a ti hoy, mañana y siempre. Ejercita este privilegio y cumple esta expectativa de la gloria y el disfrute del gozo de Dios para siempre. Vamos a ir cerrando este tema y vamos a hablar que la adoración también es una disciplina que necesita ser cultivada. Jesús dijo, recuerden en Mateo 4:10, adora al Señor tu Dios. Y es que adorar a Dios durante toda la vida requiere disciplina. Sin disciplina nuestra adoración a Dios será débil e inconsistente. Ciertamente la adoración debe ser mucho más que una disciplina, más que simplemente la expresión adecuada de las palabras y las formas correctas. Entonces, cuando digo que la adoración se enfoca en Dios y responder a Él, espero transmitir esta convicción de que la verdadera adoración siempre emana evidencia de huellas del corazón. La adoración no se puede calcular ni producir, en cambio se evoca. Es la respuesta de un corazón evocado por la belleza, la gloria y el encanto del objeto de tu enfoque mental, el Dios Santo. Y, sin embargo,
También consideramos la adoración como una disciplina. Una disciplina debe cultivarse, así como todas las relaciones deben serlo para que se mantengan saludables y crezcan. La adoración es una disciplina espiritual en la medida en que es tanto un fin como un medio. La adoración a Dios es un fin en sí misma porque adorar, como lo hemos definido, es enfocarse y responder a Dios. No existe una meta más alta o de mayor placer espiritual que enfocarse y responder a Dios. Pero la adoración también es un medio en el sentido de que es un medio para la piedad. Cuanto más adoramos verdaderamente a Dios, más a través y por medio de la adoración nos volvemos como Él. La adoración a Dios hace que los creyentes sean más piadosos porque las personas se vuelven como su enfoque. Emulamos lo que pensamos. Los niños fingen ser héroes con los que sueñan. Los adolescentes se visten como las estrellas del deporte o los músicos populares que admiran. Pero estas tendencias no desaparecen cuando nos convertimos en adultos. Aquellos que se concentran en llegar a la cima leen libros de aquellos que están en la cima. Luego copian su estilo empresarial y los secretos del éxito. Para ilustrar el punto en un nivel más crudo, aquellos que se enfocan en la pornografía tienden a imitar lo que ven. Enfocarnos en el mundo más que en el Señor nos hace más mundanos que piadosos, pero si queremos ser piadosos debemos enfocarnos en Dios. La piedad requiere una adoración disciplinada. Pero lo he intentado, grita alguien con frustración, y no me funciona. Asisto fielmente a la iglesia, probé una rutina diaria de lectura de la Biblia y oración, pero no experimenté los resultados. Aquello que esperaba, a pesar de todo lo que estoy haciendo, no parece que esté creciendo mucho en piedad. El ensayo rígido de una rutina no es lo mismo que practicar correctamente una disciplina espiritual. Leer la Biblia todos los días no me hace automáticamente piadoso, más de lo que leer The Wall Street Journal todos los días que me convierta en un hombre de negocios, y no experimentar el crecimiento espiritual que queremos cuando lo que queremos no refuta la eficacia de los medios de Dios, es decir, las disciplinas espirituales a la semejanza de Cristo. Entonces, si te sientes desanimado por el paso de tortuga de tu santificación, debes obtener el consejo de aquellos que parecen estar creciendo en piedad a través de la adoración pública y privada. Habla con un cristiano maduro que tenga una vida devocional significativa. Repasa algunos de los temas anteriores de esta serie, en particular de los que tratan de meditación y oración. El desarrollo de cualquier disciplina, desde golpear una pelota de golf hasta tocar el piano, casi siempre requiere de ayuda externa de aquellos quienes tienen más experiencia. Así que no te sorprenda que necesites ayuda en el desarrollo de las disciplinas que conducen a la semejanza de Cristo, y no temas pedirla. Al describir al hombre contemporáneo, alguien ha dicho, él adora su trabajo, trabaja en su obra y juega en su adoración. A pesar de esto, ¿cultivarás la disciplina de la adoración? Vamos a ir cerrando con algunas aplicaciones. ¿Te comprometerás con la disciplina de la adoración diaria? Sí, tú que me escuchas. No adoraremos a Dios 7 días a la semana, dijo A.W. Tozer. No lo adoramos un día a la semana. No nos engañemos. La verdadera adoración como un evento que se realiza una vez a la semana no existe. No podemos esperar que la adoración fluya de nuestros labios el fin de semana si la mantenemos reprimida en nuestro corazón durante toda la semana. Las aguas de la adoración nunca deben dejar de fluir de nuestro corazón porque Dios es siempre Dios y siempre digno de adoración. Pero el flujo de la adoración debe canalizarse al menos a diario en una experiencia de adoración distinta. Un número creciente parece contento con practicar las disciplinas espirituales personales y descuidar la adoración con otros creyentes. Creen que su vida devocional privada es superior a cualquier cosa que experimenten en la adoración colectiva, por lo que descuidan el ministerio público de la palabra de Dios. Debes estar alerta al peligro de tal desequilibrio. En mi ministerio pastoral, sin embargo, me he encontrado con muchos más cristianos profesantes que se inclinan hacia el extremo opuesto. Se disciplinan fielmente para asistir al culto colectivo, pero ignoran la práctica regular de adoración a Dios en privado. Más caen en esta trampa que quizás en cualquier otro camino de la piedad. Progresan poco en semejanza a Cristo simplemente porque fallan en disciplinarse a sí mismos en este mismo punto. No dejes que te pase a ti. ¿Pondrás adoración real en tus actos de adoración? Lo que dice David Clarkson sobre el culto público se aplica a todos los actos de culto, tanto públicos como privados. Él dice, lo que haces en la adoración pública, hazlo con todas tus fuerzas. Sacude ese temperamento perezoso, indiferente, tibio, que es tan odioso para Dios. No penséis que es suficiente presentar vuestros cuerpos ante el Señor. La adoración del cuerpo no es más que el cadáver de la adoración. La adoración del alma es el alma de la adoración. Aquellos que se acercan solo con sus labios encontrarán a Dios lo suficientemente lejos de ellos
no solo de labios, boca, lengua, sino de mente, corazón y afectos. No solo se debe presionar la rodilla, la mano y el ojo, sino también el corazón, la conciencia y la memoria para atender a Dios en la adoración pública. David dice que no solo mi carne te anhela, sino que mi alma tiene sed de ti. Entonces el Señor se acercará cuando todo nuestro hombre espere en Él. Entonces será hallado el Señor cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. El acto de adoración sin adoración real es una experiencia miserable e hipócrita. Entonces, si la adoración te cansa, no estás realmente adorando. Dios no es fatigoso. Imagínate a una de las criaturas que adoran perpetuamente alrededor del trono de Dios quejándose. Ay, ya estoy cansado de esto. Ese pensamiento nunca cruzó por sus mentes durante toda la eternidad pasada, ni lo hará durante toda la eternidad venidera. En cambio, leemos que están infinitamente abrumados por la gloria de Dios. Día y noche nunca cesan de adorarlo, de acuerdo a Apocalipsis 4:8. Obviamente, todavía no podemos ver y experimentar en la adoración todo lo que ellos tienen, aquel privilegio que ellos tienen de disfrutar, pero podemos aprender de ellos que la adoración sin sentido es una contradicción de términos. Dado que el objeto de nuestra adoración es el Dios glorioso y majestuoso del cielo, cuando la adoración se vacía, el problema radica en algún lugar con el sujeto, nosotros, y no con el objeto, que es Dios. Así que venid, adoremos y postrémonos, como dice el Salmo 95:6, al único Dios verdadero que ha ordenado la disciplina espiritual de adorarle en público, en familia y en privado, como uno de los medios más generosos de recibir la gracia para crecer en semejanza a Cristo, porque a medida que crecemos en la adoración de Dios, crecemos a la semejanza de Cristo. Sin embargo, recuerda que Cristo, quien de hecho es el ejemplo de todo aquello hacia lo que Dios quiere que crezcamos, es mucho más que nuestro ejemplo. Era necesario que Él viviera y muriera para hacernos adoradores en quienes Dios se complace. Solo cuando nos acercamos a Dios en fe en la justicia de Jesús, nuestra adoración se vuelve aceptable. Así, por la fe en el Cristo de Dios y según la palabra de Dios, como nos exhorta Hebreos 12:28, ofrezcamos a Dios una adoración aceptable, no la adoración que Jesús condenó como adoración en vano. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.